Introducción, SEO negro. ¿De verdad viniste? Vaya, solo bromeaba. No salgo con camareras negras. No son mi tipo. Disfruta tu té de $5. El mensaje apareció en la pantalla de su teléfono como una bofetada. Áspero, cruel y público. Aliyah lo miró fijamente, con las manos temblando ligeramente. A su alrededor, las risas continuaban como si nada hubiera pasado. Los tenedores tintineaban contra la fina porcelana. El suave jazz de fondo seguía sonando y la luz de las velas parpadeaba sobre el cristal pulido. Pero por dentro, todo se detuvo. Había esperado 45 minutos en esa mesa, con el viejo vestido de su madre, uno que había planchado 3 veces esa mañana. Brillo de labios aplicado con cuidado. El cabello recogido en suaves rizos que no podía permitirse. Todo por una cita con un hombre llamado Brice, quien le dijo que era diferente, que tenía una energía que la gente no aprecia lo suficiente. Tenía razón en una cosa. La gente no la apreciaba. Al menos no allí. Esta noche no. En el centro del restaurante fusión más exclusivo de Atlanta, rodeada de manteles blancos y escaleras blancas, Aliyah estaba sentada sola con un billete de $5 doblado, discretamente guardado en su bolso. Eso era todo lo que tenía. $5 y esperanza. Y ahora la esperanza se burlaba de ella. Lo que Brice no sabía, lo que nadie sabía, era que Aliyah no era una camarera cualquiera. Era estudiante de enfermería, cuidadora a tiempo completo de su hermano menor, soñadora, luchadora, una mujer que había sobrevivido a más en 24 años que la mayoría de la gente en toda una vida. Pero nada de eso importaba ahora. No con 3 mesas más allá susurrando y riendo. No con la anfitriona mirándola de reojo. No con una camarera merodeando como si fuera a pedirle que se fuera si no ordenaba pronto. Y definitivamente no con el último mensaje de Brice aún brillando en su pantalla. ¿De verdad creías que iba a venir? Parpadeó para ahuyentar el dolor, tragando saliva con dificultad, decidida a no llorar delante de desconocidos. Desde un rincón de la sala, alguien observaba. No con lástima, no con diversión, sino con la mirada silenciosa y calculadora de alguien que también había sido humillado. Alguien que sabía lo que se sentía al ser tratado como si no pertenecieras a un lugar por el que habías luchado. Se llamaba Jackson Cole, multimillonario, director ejecutivo, recién divorciado, y sin saberlo, sentado en el mismo restaurante que la chica que le recordaría que la empatía no es una debilidad y que la dignidad se encuentra en un billete de $5 y en la espalda recta. Esta no es solo una historia de amor. Es una historia negra. Una historia de humillación y gracia, de crueldad racial y rebeldía silenciosa, de una mujer que acudió a una cita y acabó reescribiendo su propio valor. Y antes de que apartes la mirada o pienses que es solo otra historia viral, detente un momento. Porque en algún lugar, alguien, como Aliyah sigue sentada a una mesa, esperando a que alguien la vea, esperando a que el mundo cambie. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero quizás cambie tu perspectiva. Si sigues aquí, significa que estás destinado a presenciar lo que viene. Quédate con nosotros porque esta historia se hará cada vez más fuerte. Aliyah Evans no era el tipo de mujer que llamaba la atención al entrar en una habitación, no porque no fuera hermosa, sino porque no buscaba atención. Se la ganó poco a poco. Tenía 24 años, medía 1,68 metros, con una piel morena cálida, que brillaba bajo el sol y unos ojos almendrados que guardaban demasiadas historias para alguien de su edad. Su cuerpo estaba tonificado por las largas horas de pie, trabajando como camarera 6 días a la semana en un concurrido restaurante del sur de Atlanta. Pero no era solo el trabajo lo que la mantenía en movimiento. Era la vida. Fue criada por una madre soltera que trabajaba de noche como conserje en un hospital y le enseñó a coser, a rezar y a hablar con propósito. Su madre murió de un derrame cerebral cuando Aliyah tenía solo 17 años. Desde entonces,
Se había hecho cargo de su hermano pequeño, Maike. Ahora de 11 años, como si fuera su propio hijo. Alquiler, comida, libros escolares, facturas médicas. Todo recayó sobre los hombros de Aliyah incluso antes de graduarse de la preparatoria. Aún así, se presentaba cada día. No solo para sobrevivir, sino para construir algo. De día, era estudiante de enfermería en el centro comunitario local, combinando los exámenes de biología con turnos de 12 horas. De noche, era camarera, sonriendo a pesar de las ampollas y los clientes groseros, ahorrando cada propina que podía. Y entre medias, en algún lugar, entre las facturas y el agotamiento, se permitía un sueño silencioso. Ser amada, no salvada, no rescatada, solo vista. Eso era lo que hacía que los mensajes de Brice parecieran tan peligrosos. Él decía cosas como, tienes un aura especial. Y me gusta que no necesites presumir. Palabras que Aliyah solo se había dicho a sí misma frente al espejo cuando necesitaba darle fuerzas para seguir adelante. Él no conocía su historia. En realidad, nadie la conocía, pero él la hizo sentir. Que podía mostrar un poco de ella, así que aceptó la cita. Le tomó 3 semanas convencerse de ir. Usó una tarjeta de regalo de una clienta habitual del restaurante para arreglarse el cabello. Le pidió prestados unos tacones a su vecina. Y el vestido, aquel suave verde esmeralda que le sentaba de maravilla, que pertenecía a su madre. Había estado guardado al fondo de su armario durante años. Esa noche, se sintió como una armadura. No tenía dinero para una comida completa. Solo $5, suficiente para un vaso de té y una propina. Pero no le importó. No estaba allí por la comida. Estaba allí por una oportunidad. Pero Aliyah había aprendido una y otra vez que el mundo rara vez les daba oportunidades a las mujeres negras, especialmente no a mujeres como ella, demasiado inteligentes para ser ignoradas, demasiado pobres para ser aceptadas, demasiado orgullosas para mendigar. Había entrado temprano al restaurante, como su madre le había enseñado a no hacer esperar a nadie. Sus ojos recorrieron el salón, sus manos alisando la tela de su vestido. Su corazón latía con fuerza en su pecho como siempre que sentía que no encajaba. Todos a su alrededor parecían elegantes, caros, de piel clara, y allí estaba ella, una camarera fingiendo que podía ser la cita, no la empleada. La anfitriona le preguntó, ¿está segura de que está en el lugar correcto? Aliyah solo sonrió y asintió. Había oído cosas peores. Para cuando le llegó el mensaje, cruel y arrogante, ya se había dado cuenta de que Brice no iba a venir, pero no esperaba que las palabras la hirieran tanto. No esperaba que confirmaran todos los miedos que tanto se había esforzado por acallar. ¿De verdad apareciste? Solo estaba bromeando contigo. No salgo con camareras negras. No fueron las palabras lo que más le dolió. Fue saber que él había visto su valor y había decidido que valía la pena burlarse de él. Que había visto su negritud y había decidido que era menor. Quería desaparecer. Quería estar en cualquier otro lugar menos allí. Pero se quedó sentada. Mantuvo la espalda recta porque si la vida le había enseñado algo, era esto: no tienes que estar bien para ser valiosa. En algún lugar del salón, un hombre la observaba. No por curiosidad, no por lujuria, sino con una quietud que reconocía un dolor silencioso. Se llamaba Jackson Cole. Y en esta historia, él no fue el salvador. Fue el testigo. Y a veces, un testigo es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Porque la historia de Aliyah no se trataba de enamorarse de un multimillonario. Se trataba de lo que sucede cuando una mujer negra se niega a empequeñecerse después de que el mundo le dice que es insignificante. Y así es como comienza una historia negra. Lo que pasa con las primeras citas es que no empiezan en la mesa. Empiezan en el momento en que alguien te hace sentir deseada. Para Aliyah,
Empezó con un simple mensaje a las 10:14 de la noche de un lunes por la noche. Hola, pareces alguien que vale la pena conocer. Casi no respondió. Había visto suficientes frases hechas, suficiente encanto falso, suficientes hombres que pensaban que llamarla exótica era un cumplido. Pero este era diferente. Sencillo, directo, sin excesos. Esperó. Un día antes de responder. Depende. ¿Qué hace que valga la pena conocer a alguien? Su respuesta llegó minutos después, cuando se hicieron preguntas como esa. No era poesía, pero se sentía como curiosidad. Curiosidad real, de esa que no se encuentra a menudo en las aplicaciones de citas donde las conversaciones desaparecen más rápido que los camareros limpiando las mesas. Se llamaba Brice. En su perfil decía que tenía 30 años, vivía en Midtown y trabajaba en marketing. Sus fotos no eran llamativas, nada de selfie sin camiseta en el gimnasio, ni coches, ni dinero, solo una sonrisa, un aspecto pulcro y una mirada que parecía escuchar. Charlaron todas las noches durante una semana. No sobre nada trascendental, solo música, recuerdos de la infancia, sus marcas favoritas, pero todo fluía con naturalidad. Y esa naturalidad era algo que Aliyah nunca se había podido permitir en sus relaciones. Brice le preguntó por su programa de enfermería y le dijo que respetaba a las mujeres que trabajaban en el sector sanitario. Dijo que admiraba su tenacidad. Cuando finalmente le propuso quedar, lo hizo como una invitación, no como una exigencia. ¿Qué tal si cenamos el viernes que viene? Nada sofisticado. Solo buena onda y una pasta decente. Yo invito. Aliyah dudó. No quería ser la chica sin blanca que no podía pagar la cuenta. Pero él añadió, te mereces una noche en la que no tengas que cargar con todo sola. Esa frase la conmovió. No gritaba, macho alfa, ni complejo de Salvador. Susurraba, seguridad. Así que dijo que sí. Toda esa semana se sintió un poco más ligera. Incluso cuando un cliente le gritó por traer el acompañamiento equivocado. Incluso cuando su hermano tuvo fiebre y tuvo que faltar a clase para llevarlo a la clínica. Incluso cuando le faltaron $40 en la nómina porque el negocio había estado flojo. Sonrió, porque al final de la semana la esperaba una promesa. No de amor, no de milagros, sino de sentirse vista. Pasó la noche del jueves planchando el vestido de su madre, aquel suave vestido verde esmeralda que realzaba sus curvas sin esfuerzo. El que su madre llevó a la iglesia el domingo de Pascua, la última vez que fueron juntas antes de fallecer. Aliyah se quedó un buen rato frente al espejo. Se maquilló lo justo para sentirse segura. Brillo de labios, un poco de corrector, rímel en las pestañas. Rezó para no llorar esa noche. Metió $5 en el bolso. Era todo lo que le quedaba después de comprarle el almuerzo a su hermano para el fin de semana. No le alcanzaba para la cena, pero tal vez podría tomarse un té y sonreír. No quería parecer que había venido con las manos vacías. Porque la verdad es que llegó con todo. Esperanza, paciencia, nervios. Envueltos en una discreta elegancia. Llegó 15 minutos antes porque su madre siempre decía, cuando te tomas algo en serio, llega temprano. El restaurante estaba tenuemente iluminado y olía a ajo y dinero. Le dio su nombre a la anfitriona. La mujer parpadeó 2 veces antes de acompañarla a una mesa junto a la ventana. Aliyah se sentó lentamente, sin saber si debía sentirse como en casa. Observó a las parejas a su alrededor beber vino, reír suavemente, revisar sus teléfonos sin preocupación. El ambiente era sofisticado, pero se dijo a sí misma, tienes tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 45. No se asustó. No al principio. Le dio el beneficio de la duda. Quizás había tráfico. Quizás se le había descargado el teléfono. Quizás él también estaba nervioso. Bebió agua lentamente, se acomodó el vestido,
miró hacia la puerta. Cuando el camarero le preguntó si quería pedir, sonrió y dijo, «Solo estoy esperando a alguien». Lo decía en serio. No solo esperaba a Brice. Esperaba que, por una vez, cumpliera la promesa, porque cuando has llevado tu corazón tan lejos, lo único que quieres es que alguien te corresponda. Y Aliyah creía que lo haría. Esa creencia, ese destello silencioso de fe en medio de un mundo ruidoso, era lo que hacía que aquello fuera más que una simple cita. Era una declaración de que valía la pena estar allí. El reloj de la pared marcó las 7:30. Aliyah llevaba casi una hora sentada sola. El camarero había vuelto 2 veces, preguntándole si estaba lista para pedir. Cada vez, ella sonreía cortésmente y decía que esperaba a alguien. Su voz era firme, pero sus dedos no dejaban de doblar y desdoblar la servilleta de tela que tenía en el regazo. No era la única que lo notaba. En la barra, una pareja susurraba tras una copa de vino. En la mesa de al lado, un hombre mayor, tranquilo y observador, vestido con un traje azul marino a medida, la miró de reojo sin fijarse en ella. La había visto caminar con gracia, nerviosismo y esperanza. Y ahora observaba el cambio. La forma en que se le tensaba la espalda. Como su sonrisa se desvanecía ligeramente cada vez que se abría la puerta del restaurante. Solo para que no fuera él. Brice no iba a venir. Ahora lo sabía. Pero la verdad no la había asimilado del todo hasta que su teléfono vibró a las 7:38 de la tarde en punto. Lo abrió rápidamente, esperando una disculpa, una explicación nerviosa, algo humano. Lo que recibió en cambio la dejó sin aliento. «Maldita sea, de verdad fuiste. Pensé que ya habrías captado la indirecta. No me gustan las camareras negras sin blanca». Otro mensaje llegó casi al instante. «Espero que valga la pena. Aunque el giro inesperado, historias racistas». La pantalla se le nubló, no por el teléfono, sino por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Se quedó completamente quieta, con el pecho oprimido y la garganta ardiendo por las palabras que no podía decirlo en público. La habían engañado. No solo la habían dejado plantada, sino que la habían ridiculizado, la habían atacado por su color de piel, por su trabajo, por sus creencias. Apretó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Se clavó las uñas. En la palma de la mano, debajo del mantel. Por un momento, quiso desaparecer. Quiso que la tierra se abriera y la tragara, pero no sucedió. En cambio, las risas del bar se oían más fuertes. Las miradas, más penetrantes. Un camarero pasó y le dedicó un rápido gesto de compasión. De esos que dicen, «Ya he visto esto antes». Pero no la veían. No de verdad. No veían los años que había dedicado a mantenerse entera. Las noches cargando. La compra a casa, 2 autobuses y una caminata. Las horas estudiando después de cerrar el restaurante, limpiando el sirope de los menús. Mientras memorizaba términos de anatomía. Solo veían a una chica negra con un vestido bonito. Sola. Aliyah respiró hondo. Inhaló. Exhaló. No iba a llorar delante de desconocidos, pero su cuerpo la traicionó. Le temblaban los labios, se le tensaron los hombros. Apretó las manos con fuerza sobre el regazo. Fue entonces cuando empezaron las voces. Desde una mesa a unos asientos de distancia, una mujer con una elegante coleta murmuró lo suficientemente alto. «Te dije que algunas personas vienen a estos sitios solo para que las vean. Ese vestido es definitivamente prestado». Su cita se rió entre dientes. De forma poco amable. Aliyah no se inmutó, pero le zumbaban los oídos. Sintió un vuelco en el estómago. Su billete de emergencia de $5 de repente le pareció un símbolo de todo lo que le faltaba. Estaba a punto de levantarse e irse, cuando alguien se puso de pie al otro lado de la sala. El hombre del traje azul marino. No había dicho ni una palabra hasta ahora. No había
hecho ningún movimiento, pero había observado el tiempo suficiente. Mientras Aliyah buscaba su abrigo, lista para escabullirse silenciosamente, un camarero apareció a su lado. Señorita, su cena está lista. Parpadeó, confundida. Disculpe. El camarero sonrió amablemente. Se ha pedido una comida para usted. Ya está pagada. Aliyah miró a su alrededor, atónita. Su primer pensamiento fue, ¿otra broma? Le estaban tendiendo una trampa otra vez. Pero entonces, el hombre dio un paso al frente, con voz firme y tranquila. Yo la pedí, dijo. No es lástima, es reconocimiento. Aliyah lo miró fijamente, sin saber qué decir. La he visto sentarse aquí con más dignidad de la que la mitad de esta sala sabe tener, añadió. Esto no se trata de una cita. Esto se trata de teniendo en cuenta que no hiciste nada malo al venir. Sus palabras no buscaban consuelo. Resonaron como la verdad. Aliyah volvió a sentarse lentamente. No le dio las gracias. Todavía no. No, porque no estuviera agradecida, sino porque aún intentaba creer que fuera real. Llegó la comida, un plato de pasta caliente, ligeramente sazonado, con una pequeña ensalada y agua con gas. Nada sofisticado, pero todo intencional. Tomó el tenedor con las manos temblando levemente. Al otro lado del salón. El hombre no la observó comer. Regresó a su asiento, dándole espacio, y por primera vez esa noche. Aliyah no esperaba a que alguien apareciera. Alguien ya lo había hecho, no con flores, no con disculpas, sino con respeto. Y eso, para una mujer negra a la que le habían dicho que era demasiado poca, demasiado oscura, demasiado pobre, era una revolución en sí misma. Él no volvió a hablar. No de inmediato. Tras el silencioso gesto, la comida, tras el pago, con dignidad, simplemente regresó a su asiento, dobló la servilleta sobre su regazo y tomó un pequeño sorbo de su vaso de agua. Pero su mirada no se apartó de ella por mucho tiempo. No era el tipo de mirada que erizaba la piel. No era depredadora, ni curiosa, ni hambrienta. Era algo más. Medida, respetuosa, familiar. Aliyah fingió no darse cuenta al principio. Se concentró en la pasta, en mantener las manos firmes, en recordar cómo tragar sin atragantarse con el nudo en la garganta. La comida estaba caliente, y ese calor le produjo una sensación reconfortante en el pecho. Aflojó la tensión que se había ido acumulando desde el momento en que el mensaje apareció en la pantalla de su teléfono. Pero finalmente sus ojos se dirigieron hacia él. El hombre de la mesa de al lado parecía alguien que pertenecía a las salas de juntas, no a acogedores restaurantes italianos. De unos 30 y tantos, quizá 40 y pocos años. Un traje bien entallado, sin corbata, un reloj elegante y discreto, el pelo bien recortado, con algunas canas incipientes. Se exhibía en los templos. Parecía elegante sin esfuerzo, pero no de forma ostentosa. De una forma que decía, tomo decisiones que importan. Y sin embargo, había algo más tras su quietud, algo cansado, una calma. Alrededor de los ojos, como si él también hubiera esperado a alguien alguna vez. Cuando ella finalmente lo miró, él no apartó la vista. Asintió levemente con la cabeza, como diciendo, te veo. Lo vi todo. Dejó el tenedor y tomó su vaso de agua con gas. Sus mesas no estaban lejos, quizá a unos 2 metros. Lo suficientemente cerca como para oír una conversación. Lo suficientemente cerca como para que una sola frase cruzara la distancia. No tenías que hacer eso, dijo Aliyah en voz baja, sin girar la cabeza del todo. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados sobre la mesa, y habló con voz baja y tranquila. Lo sé. Su respuesta no fue defensiva. No fue desdeñosa. Simplemente fue. Aliyah lo miró ahora, más directamente. Entonces,
¿Por qué? Hizo una breve pausa. Porque ya he visto ese momento antes. Esa sensación de darse cuenta de que alguien no era quien decía ser. Duele más cuando les creíste. Ella asintió lentamente. Había una firmeza en su voz que la atrajo. Como escuchar la lluvia a través de una ventana abierta. La gente no suele hablar, dijo ella. Sobre todo cuando. Ella no terminó la frase. No hacía falta. Sobre todo cuando se trata de una mujer negra siendo humillada en público. Sobre todo cuando es más fácil apartar la mirada. Pero él lo entendió. El silencio, dijo, es una redención y una reforma. Una elección, también. Ella ladeó la cabeza. ¿Es usted terapeuta o algo así? Una leve sonrisa curvó sus labios. No, solo alguien que se ha roto y ha decidido dejar de fingir. El camarero volvió para ver cómo estaba. Ella asintió cortésmente. Sigo comiendo, sigo respirando. El hombre frente a ella, ese desconocido que había aparecido de alguna manera cuando nadie más lo hizo, golpeó su vaso ligeramente. Soy Marcus, dijo simplemente. Aliyah. Encantado de conocerte, Aliyah. Ella sonrió por primera vez en toda la noche. Fue una sonrisa pequeña, dubitativa, pero real. No hablaron mucho más después de eso, no en la mesa. Pero notó cómo él prestaba atención no solo a ella, sino al mundo entero. La forma en que dobló el recibo, cómo observaba al personal, cómo esperó a levantarse hasta que el pasillo estuviera despejado. La forma en que no tenía prisa. Cuando terminó de comer, se levantó y recogió sus cosas. En su bolso aún quedaba el billete de $5 intacto. Al pasar junto a su mesa, aminoró el paso. Gracias, dijo. No por la comida, ni siquiera por la amabilidad, sino por el reconocimiento. Marcus la miró a los ojos. Te merecías algo mejor. Eso es todo. Luego añadió, casi como si fuera una ocurrencia tardía. Y si alguien alguna vez te hace sentir que haber venido fue un error, no era tu destino, solo un desvío. Aliyah salió del restaurante con la espalda un poco más recta. La cita había sido un desastre. La noche había roto algo en su interior. Pero alguien le había recordado que el hecho de que la gente intente hacerte sentir inferior no significa que lo seas. A veces, quien realmente te ve no es con quien viniste a encontrarte. A veces es la persona de la mesa de al lado, que no pudo apartar la mirada. A la mañana siguiente, a Aliyah. No esperaba nada. Ni un mensaje, ni una respuesta, y mucho menos un segundo encuentro. La vida le había enseñado a seguir adelante rápidamente, a cerrar las heridas emocionales antes de que se convirtieran en heridas abiertas. Lo que sucedió la noche anterior le había parecido un extraño milagro, un acto de bondad en un mundo donde la gente suele mirar hacia otro lado. Pero creía que los milagros no se repetían. Así que cuando llegó a su turno de la mañana en la cafetería de la calle Fulton, con el pelo recogido, el delantal ajustado y los ojos cansados por la falta de sueño, esperaba un día más. Y entonces él entró. Marcus, la misma calma impecable, la misma seguridad discreta, solo que esta vez sin traje, con un suéter gris de cachemir, vaqueros oscuros y el mismo reloj discreto. Parecía más alguien a quien verías leyendo en un parque que alguien sentado en reuniones con personas que llevaban títulos como armadura. Aliyah lo vio, antes de que él la viera. Por un instante, dudó, sin saber si era una coincidencia o una continuación, pero entonces él miró hacia la caja, la vio y sonrió. No fue una sonrisa educada, ni forzada. Era esa clase de expresión que la gente pone cuando se alegra de verte pero no quiere asustarte. Esperó su turno en la fila. No pidió un trato especial. No intentó colarse ni saludar. Simplemente esperó. Cuando llegó a su turno, ella mantuvo un tono profesional. Buenos días. ¿Qué le puedo preparar? Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en el mostrador. He oído que su latte de avena con lavanda es legendario.
Ella arqueó una ceja. Solo si te gusta saborear la primavera en una taza. Soy de mente abierta, dijo él. Sobre todo si lo prepara alguien que no se inmuta ante la presión. Ella reprimió una sonrisa. ¿Nombre del pedido? Hizo una pausa y luego dijo, Marcus. Pero supongo que te acuerdas. Ella asintió una vez. Sí. Mientras se giraba para preparar la bebida, sintió las miradas de sus compañeros, los clientes habituales. Imaginó. Las preguntas. ¿Era este el chico? ¿El que apareció? Pero Marcus no se puso chulo. No coqueteó. No intentó acaparar la atención. En cambio, se quedó en silencio, observando cómo trabajaba, cómo medía el espresso, cómo espumaba la leche a la perfección, cómo limpiaba la barra entre pedidos. Cuando le entregó la bebida, sus dedos no se tocaron, pero algo pasó entre ellos. No chispas. Reconocimiento. No sabía que trabajabas aquí, dijo, levantando la taza. No esperaba volver a verte, respondió ella. Él asintió lentamente. De acuerdo, pensé. No quería parecer entrometida. Y sin embargo, dijo ella, señalando el café con leche. Él sonrió. Y sin embargo, pensé que si alguien se presenta con tanta elegancia bajo presión, tal vez yo también debería presentarme. Ella ladeó la cabeza. ¿Para decir qué? Él miró a su alrededor. La fila se había alargado. Un cliente detrás de él suspiró con impaciencia. Marcus se hizo a un lado, sin dejar de mirarla. Para decir, dijo con suavidad, que merece ser recordada por algo más que un momento doloroso. Que la gente recuerde lo que soportaste, pero también deberían recordar cómo te levantaste. Se le cortó la respiración. No era la fila. Era el peso de ser vista. Realmente vista. Pasaron unos segundos. Luego dijo, hay un banco afuera si no tienes prisa. Su sonrisa se suavizó. Ya no. Un año después. Historia de un multimillonario. 5 minutos después, en aquel pequeño banco de la acera, con vasos de papel entre ellos y el bullicio del mundo a su alrededor, hablaron. No de la cita, ni de los mensajes, ni siquiera de la comida. En cambio, hablaron de jazz, de los domingos por la mañana, de cómo ella siempre había pensado que Chicago en otoño era la versión más auténtica de la ciudad. Él le contó sobre su hija, de 7 años, brillante y testaruda, que extrañaba a su madre todos los días. Ella le habló de la escuela de enfermería, de cómo a veces se sentía invisible, incluso cuando se esforzaba al máximo. La conversación no fue rápida, pero no tenía por qué serlo. Fluyó con intención, y cuando ella tuvo que volver a su turno, Marcus se levantó y dijo, me gustaría volver a verte. Sin expectativas, sin suposiciones, solo café y curiosidad. Aliyah sonrió, con el corazón más ligero que en semanas. Entonces estaré aquí, dijo. Casi todas las mañanas. El mismo café con leche de lavanda, el mismo banco de siempre. Marcus asintió. Entonces ahí estaré. La segunda vez que vino. No se trataba de café. Era un martes lluvioso, de ese gris que se te mete hasta los huesos y hace que la ciudad parezca. En pausa. Aliyah estaba detrás del mostrador de la cafetería, tarareando para sí misma mientras reponía la vitrina de pasteles. Sus manos se movían en piloto automático, pero su mente divagaba hacia cierto cliente que no había aparecido. En 4 días. No es que estuviera contando. Estaba a mitad de alinear los croissants cuando sonó la campanilla sobre la puerta. No se giró de inmediato, pero su corazón sí. Marcus entró, con el paraguas goteando, el pelo ligeramente húmedo, y una tranquila intensidad en los ojos. Miró a su alrededor, la vio y asintió una vez. Esta vez no había sonrisa, ni encanto casual, solo regalos. Se acercó lentamente, secándose las manos con una toalla. Tú, parece que hubieras caminado bajo un monzón entero, dijo, intentando disimular el vuelco que sintió en el pecho. Sí,
respondió él simplemente. No quería cambiar la fecha. ¿Para un café? Sintió con la cabeza, invitando a la conversación, una que me prometí no volver a posponer. Aliyah frunció ligeramente el ceño. Miró hacia la fila que se formaba detrás de él. ¿Quieres sentarte? Solo si tienes 5 minutos. No tardaré más. Ella asintió. Descanso en 5. Nos vemos junto a la ventana trasera. Él pidió su habitual latte de avena con lavanda, sin azúcar, y esperó. Para cuando ella se unió a él en la mesita junto a la ventana, la lluvia había empezado a caer con fuerza sobre el cristal. Se sentó frente a él, con el delantal aún húmedo y el pelo recogido en un moño bajo. Él deslizó una servilleta sobre la mesa. En ella había una cita escrita a mano. Decía, si siempre estás. La fuerte. La gente se olvida de preguntar si estás bien. Ella la miró fijamente, sin saber cómo responder. He visto mucha fortaleza, dijo Marcus en voz baja. Pero la fortaleza se siente sola. Aliyah levantó la vista. Ese no es tu problema. Lo sé, respondió él. Pero es algo que reconozco y creo que tal vez alguien debería preguntar cómo estás. Ella no respondió de inmediato. Nadie le había preguntado así nunca. No sin esperar algo a cambio. No sin intentar arreglarla, compadecerla o moldearla en una versión más suave de quien necesitaban que fuera. Recorrió el borde de la servilleta con el dedo. Honestamente, dijo finalmente. Estoy cansada. No solo del trabajo o la escuela, sino de tener que explicar siempre por qué pertenezco. De entrar en habitaciones donde la gente me sonríe como si tuviera suerte de estar allí en lugar de como si me lo hubiera ganado. Marcus asintió, escuchando con atención. Solía pensar que si tan solo trabajara más duro, si demostrara más de mi valía, sonrió. Suficientemente, se detendría, pero nunca lo hace. No cuando eres una mujer negra en lugares construidos para ignorarte. Su mandíbula se tensó ligeramente. Te entiendo, dijo. Y odio que sea cierto. Mi hija tiene 7 años, es inteligentísima, y me preocupo cada día por el mundo al que se enfrenta. Me preocupa que cargue con ese mismo peso agotador, pensando que es su responsabilidad solucionarlo. Aliyah se enterneció. Nunca mencionaste que tenías una hija. No hablo mucho de ella a menos que sepa que alguien me escuchará con la sensibilidad adecuada. Y pasé esa prueba. Él sonrió. La primera del día. Tú nunca tuviste que pasarla. Se quedaron un momento en silencio. Un silencio ligero, simplemente real. Un silencio que decía, no tenemos que llenar este vacío. Ya estamos juntos en esto. Luego dijo, regresé. Porque no quería que esa noche fuera el final de tu historia. En mi memoria, no quería que tu fortaleza fuera lo último. Pensamientos finales. Historia de un CEO multimillonario. ¿Qué viera? Ella ladeó la cabeza. ¿Y qué ves ahora? Él la miró a los ojos. Sin inmutarse. Alguien que es más que resiliencia. Alguien que está aprendiendo a recibir sin encogerse. Alguien. Me gustaría conocerla mejor si me lo permite. El café entre ellos se había enfriado, pero algo más acababa de empezar. A calentarse. Aliyah exhaló lentamente, soltando la atención que no sabía que había estado reteniendo. ¿Tienes más servilletas?, preguntó. Tengo algunas citas propias. Marcus sonrió. Muchas. No era una cita. Al menos eso es lo que Aliyah se repetía mientras entraba en la biblioteca comunitaria 2. Semanas después, aferrada a una bolsa de lona llena de libros de texto y apuntes doblados. El plan era simple. Buscar un rincón tranquilo. Repasar 2 capítulos de anatomía y tal vez, recompensar. Ella se estaba tomando un café con leche de camino a casa. Lo último que esperaba era encontrarse de nuevo con Marcus. Pero allí estaba, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sección infantil, rodeado de una fortaleza de libros ilustrados y una niña muy animada.
Su hija, Aliyah, se quedó paralizada. La niña, de unos 6 o 7 años, llevaba el pelo rizado recogido en 2 moños desiguales y sostenía un ejemplar de Ada Twist, la científica, como si fuera un tesoro. Levantó la vista y dijo: «Papá, este tiene explosiones». Marcus sonrió. Claro, porque la ciencia mola, incluso cuando es un desastre. Todavía no había visto a Aliyah. Ella se giró, lista para irse en silencio. Pero entonces la niña volvió a levantar la vista y la vio. «Oye, tú eres la señora del café», dijo Marcus, levantando la cabeza de golpe. Su expresión se suavizó en el momento en que sus ojos se encontraron con los de ella. «Hola», dijo, levantándose lentamente. «No me lo esperaba». «Yo tampoco», respondió ella. Respondió, ajustándose la correa del bolso. Iba a estudiar. La niña se acercó corriendo, libro en mano. «¿Conoces a mi papá?», preguntó con los ojos muy abiertos. Aliyah sonrió. «Un poco. ¿Te ha dicho que me gustan los dinosaurios y los robots?». Marcus soltó una risita. «Lena, dale un respiro». Pero Lena no se iba a rendir. «Es guapa. ¿Es tu amiga?». Un instante de silencio. Marcus miró a Aliyah, con el rostro repentinamente infantil y vulnerable. «Eso espero», dijo. Aliyah miró a Lena y luego a Marcus. «Sí», dijo en voz baja. «Creo que sí». Pasaron la siguiente hora sentados con las piernas cruzadas entre las estanterías, rodeados de, ahogada por los libros, los niños y el suave silencio de una biblioteca que sabía cuándo escuchar. Lena dominaba la conversación con historias sobre la mascota de su clase. Y como quería inventar zapatos que te hicieran rebotar como un canguro. Aliyah escuchaba, hacía las preguntas adecuadas. Y corregía con delicadeza la pronunciación de Lena sin hacerla sentir pequeña. Marcus observaba desde un lado, silenciosamente asombrado. Después de un rato, Lena se apoyó en el hombro de su padre, con los párpados pesados. Él miró la hora y empezó a guardar los libros. «Debería llevarla a casa», dijo. «¿Te quedas?». «Sí», dijo Aliyah. «Hora de estudiar». Pero algo persistía en él. Aire. No era incomodidad. No era tensión. Solo el tipo de vacilación que surge cuando nadie quiere que algo bueno termine demasiado pronto. Marcus ajustó la chaqueta de Lena y luego miró a Aliyah. «¿Te gustan los tacos?», preguntó. Ella parpadeó. «¿Qué tacos?». «Hay un camión de comida que se estaciona cerca del hospital los sábados. Hacen la mejor cerveza de esta zona de la ciudad, si alguna vez tienes tiempo libre». Ella sonrió. «¿Me estás invitando a salir delante de tu hija?». «Te invito a salir por mi hija», dijo, mirando a la niña que ahora dormitaba. «Ella no se duerme con extraños». Aliyah reprimió una sonrisa. «Lo pensaré». «Tienes mi número», dijo. Ella asintió. «Y tú tienes el mío». Se quedaron allí un momento más y luego él le dijo con sencillez y respeto: «Cuídate, Aliyah». Ella lo vio alejarse, con Lena acurrucada en sus brazos, su cabecita apoyada en su hombro. No era romántico. Todavía no. No era algo que pudiera definir. Pero se sentía bien. Y mientras volvía a sentarse en su mesa de estudio, abría su libro de texto e intentaba concentrarse en los tejidos musculares. Un pensamiento seguía resonando en su mente. Quizás el mejor tipo de amor es el que te encuentra cuando no intentas ser nada más que tú misma. La primera vez que Aliyah le permitió acompañarla a casa, el cielo estaba surcado de tonos dorados y rosados, una de esas puestas de sol que hacían que la ciudad pareciera más suave de lo que realmente era. El aire aún estaba fresco, pero sus manos se mantenían calientes dentro de los bolsillos de su abrigo, y Marcus caminó lo suficientemente cerca como para notarlo, pero no lo suficiente como para suponer nada. No. Hablaron del trabajo. No hablaron de la escuela.
Hablaron de crecer. Me crié en Atlanta, dijo Aliyah mientras pasaban frente a una bodega de la esquina, con sus luces de neón parpadeando en el crepúsculo. Mi madre tenía 2 trabajos, a veces 3. Nos mudamos de apartamento tantas veces que perdí la cuenta. Marcus asintió lentamente. Por eso, estás estudiando enfermería, en cierto modo. Ella dijo, pasé la mitad de mi infancia en hospitales, viéndola agotarse, viendo cómo otros pasaban desapercibidos. Quería ser la clase de enfermera que se fija en los detalles silenciosos. Él se detuvo un instante, mirándola. Eso es justo lo que haces, dijo. Ella esbozó una leve sonrisa, pero siguió caminando. ¿Y tú?, preguntó, más curiosa que cautelosa. ¿Siempre llevas trajes así, o es solo para aparentar? Él soltó una risita. Soy de Detroit. Mi padre solía decir que lo único que un hombre negro podía poseer con dignidad era una camisa planchada y su palabra. Así que cuido ambas cosas. No respondió a la pregunta. Se encogió de hombros. No crecí con dinero. Crecí a su sombra. Mi padre era mecánico. Mi madre tenía un comedor de comida sureña en nuestro garaje. Solía quedarme dormido haciendo los deberes encima de sacos de flores. Ella arqueó las cejas. Impresionada. Eso explica por qué siempre hueles a canela y estrategia. Se rió. Fue una risa sincera y espontánea. De esas que encierran más verdad que la mayoría de las conversaciones. Al llegar a la entrada de su apartamento, Aliyah vaciló. Hay algo que probablemente debería saber, dijo, sin mirarlo a los ojos. Casi no fui a esa cita. Casi. Me convencí de no ir. Pensé que era inútil, vergonzoso, tal vez incluso estúpido. Él ladeó la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo tenía $5 porque ya me habían dejado plantada antes. Porque una parte de mí creía que las mujeres como yo no tienen finales felices a menos que los escribamos nosotras mismas. El rostro de Marcus cambió, suavizándose, para luego curvarse con una intensidad silenciosa. Entonces supongo que fue bueno que estuviera observando, dijo. Me viste en mi peor momento. No, corrigió él con suavidad. Te vi en tu momento más auténtico, y eso es lo que me marcó. No. Bajó la mirada. ¿De verdad quieres saber quién soy? Me han subestimado. Toda mi vida. Me llamaban agresiva cuando alzaba la voz. Me decían que era guapa para ser negra. Me ignoraban en clase. Me explotaban en las cocinas y me juzgaban en lugares donde nadie se parecía a mí. Y aún así, dijo, sigues viniendo. Se quedaron allí un momento, las palabras resonando como un suspiro en el aire frío. Entonces Marcus habló. De nuevo, esta vez más bajo. Mi esposa falleció hace 3 años. Los ojos de Aliyah se abrieron. Ligeramente. No esperaba volver a sentir nada parecido a la realidad. Me he centrado en criar a Lena, dirigir mi empresa y mantener todo en marcha. Pero entonces te vi y todo se ralentizó. Tragó saliva con dificultad. No me debes ninguna explicación. Lo sé, dijo él. Pero te debo honestidad. Aliyah asintió. Su corazón no solo latía por el hombre frente a ella, sino también por el dolor que ocultaba con tanta discreción, tras sus camisas impecables y sus sonrisas educadas. Se acercó un poco más. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó en voz baja. Ambos sabemos cómo sobrevivir a la pérdida. Quizás por eso nos reconocemos, dijo él, mirándola fijamente. Quizás, añadió. O quizás solo somos 2 personas, cansadas de fingir que estamos bien. Un silencio se instaló entre ellos. No incómodo, no frágil, simplemente real. Y entonces, sin pensarlo demasiado, sin pedir permiso ni darle mayor importancia, Aliyah extendió la mano y tomó la suya. Fue sencillo. Fue firme. Fue el comienzo de la confianza.
La primavera llegó. Aquel año en oleadas lentas. La ciudad se descongeló tras el largo invierno. Los árboles comenzaron a brotar junto a las aceras y los parques locales se llenaron del sonido de zapatillas golpeando el pavimento y niños gritando. Por nada en particular. Fue durante una de esas frescas tardes de sábado bajo la sombra de un viejo roble que algo entre Aliyah y Marcus comenzó a florecer silenciosamente. No fueron fuegos artificiales. No fue un gran momento de pasión. Fue la pequeña mano de Lena deslizándose en la de Aliyah. Sin dudarlo, durante un paseo. Era Marcus. Apareciendo en la biblioteca de su campus con 2 cafés y un bagel con queso crema porque recordaba que a ella le gustaba. Con extra de queso. Era un detalle reconfortante. Un domingo por la mañana, Marcus la invitó a un brunch. No a un elegante restaurante en la azotea, sino a su propia casa. Cocinó, y no de la manera sencilla de unos huevos revueltos. Se lució. Tortitas de boniato. Salchicha de pavó con sirope de arce, frutos rojos frescos rociados con miel y una pizca de canela. ¿No hiciste todo esto para mí?, dijo Aliyah, con los ojos muy abiertos al entrar en su cálida cocina iluminada por el sol. No, respondió Marcus, señalando a Lena, que estaba sentada en la isla de la cocina con restos de masa en la mejilla. Sí que lo hicimos, dijo Lena radiante. Yo rompí los huevos. Lo hiciste genial, cariño, dijo Marcus, revolviéndole el pelo. Aliyah sonrió, con el corazón lleno. La mesa era pequeña. Las servilletas no combinaban y el sirope estaba ligeramente quemado. Los bordes eran un poco incómodos, pero se sentía como en casa. No porque fuera perfecto, sino porque era suyo, aunque solo fuera por un momento. Después del brunch, todos terminaron en el sofá, viendo dibujos animados, con Lena acurrucada entre ellos. El brazo de Marcus se extendía tras los hombros de Aliyah. De vez en cuando, sus dedos se rozaban, sus miradas se encontraban, y nadie tenía que decir nada. El silencio lo decía todo. Unas semanas después, Aliyah salió de un turno de noche en la clínica. Le dolían los pies, le dolía la cabeza y su teléfono vibró con un solo mensaje de Marcus. Levanta la vista. Se detuvo. Y allí estaba él, apoyado en el capó de su coche, aparcado frente a su edificio, con 2 bolsas de comida para llevar y una Lena adormilada en pijama. Supuse que no habías comido, dijo. Estaba demasiado cansada para discutir, demasiado llena para resistirse. No pidió nada. No la presionó. Simplemente le ofreció un lugar para descansar emocional y mentalmente. Físicamente. Estaban sentados en su pequeño sofá, comiendo pollo con sésamo, directamente de la caja, mientras Lena roncaba suavemente contra un cojín. Aliyah se quitó los zapatos y recogió los pies debajo de sí, sintiéndose segura por primera vez en semanas. Siempre sabes cuando estoy a punto de derrumbarme, dijo, entre bocado y bocado. No lo sé, respondió él. Simplemente sé escuchar. A veces no hablaban en absoluto. Solo se sentaban en la misma habitación. Ella estudiando, él leyendo informes de productos y Lena tarareando mientras coloreaba en la mesa de la cocina. No era romántico en el sentido tradicional, pero era sagrado. El espacio se sentía protegido, como si nada de afuera pudiera afectarlos. Entonces llegó el día en que Aliyah lo dejó entrar en su mundo. Lo llevó a conocer a su abuela, la mujer que la crió. Cuando su madre enfermó, quien le enseñó a cocinar con amor y a luchar con propósito. La abuela May no se impresionaba fácilmente. Pero cuando Marcus arregló la vieja puerta mosquitera sin que se lo pidieran, elogió su pan de maíz sin sonar falso y la llamó señora sin rastro de ironía, Aliyah. Vio la aprobación en sus ojos. Más tarde esa noche, la abuela May la apartó. Él, te ve, le dijo. No solo la parte bonita, la parte desgastada, la parte asustada, y no está huyendo.
Eso se le quedó grabado a Aliyah. También la forma en que Marcus siempre tomaba la mochila de Lena por las mañanas sin que se lo pidieran. La forma en que le preguntaba a Aliyah sobre sus sueños como si fueran planos, no simples deseos. No se trataba de flores ni citas elegantes. Se trataba de sentirse vista, respetada y elegida cada día. Su conexión no fue rápida, pero sí profunda. No surgió como un fuego. Creció, como raíces bajo la tierra, firme y fuerte. Y poco a poco, Aliyah se dio cuenta de que ya no esperaba a que algo malo sucediera. Simplemente vivía con alguien que por fin quería quedarse. El día había comenzado de forma tan sencilla. Un sábado por la mañana en Piedmont Park. El cielo, un azul celeste despejado, de ese que lo ilumina todo. Aliyah llevaba un vestido de verano que ondeaba al viento. La brisa los mecía. Y Marcus llevaba a Lena sobre sus hombros. Su risa resonaba mientras él perseguía el camión de helados. La gente sonreía al pasar. Algunos porque las risitas de Lena eran contagiosas. Otros porque Marcus parecía el típico padre perfecto que se ve en Instagram. Aliyah sostenía la cesta de picnic, intentando no tropezar con las raíces mientras corría tras ellos, con las mejillas sonrojadas por el sol y su propia alegría. Debería haber sido perfecto. Extendieron una manta a cuadros cerca del lago. Los niños jugaban con cometas. Las parejas caminaban de la mano. El aire olía a comida frita primaveral. Parecía una escena de una película navideña hasta que dejó de serlo. Todo empezó con la voz de un hombre, demasiado fuerte para ignorarla. «Oiga, señor. Disculpe, señor». Marcus levantó la vista desde el césped. Lena seguía acurrucada contra su pecho. Un hombre alto con traje azul marino estaba de pie frente a ellos, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «Creo que está sentada en nuestro espacio reservado». Aliyah parpadeó. «Lo siento. Esta zona estaba marcada antes. Había conos aquí. No había conos cuando llegamos», dijo Marcus con calma. «Lo comprobamos». Los ojos del hombre se posaron en Aliyah y luego volvieron a Marcus. Su mirada se entrecerró. «Bueno, ahora lo sabes. Por favor, muévete». La gente cercana empezó a mirar. Aliyah sintió un vuelco en el estómago. Algo en el tono del hombre. No se trataba solo del espacio. Se trataba de ellos. «No creo que esta sea una zona reservada», respondió Marcus, poniéndose de pie lentamente. «Cuidado con no despertar a Lena. No se puede reservar un parque público. Trabajo para el ayuntamiento», espetó el hombre. «Y te digo que este no es el lugar donde tu clase debería estar». Las palabras cayeron como un rayo. Aliyah se puso rígida. Su clase. Algunas personas jadearon. Otras guardaron silencio. La mandíbula de Marcus se tensó. Todo su cuerpo se quedó repentinamente inmóvil. Aliyah podía sentirlo. Era algo que emanaba de él. No ira. No del todo. Era contención. Él se guardaba algo. Pero ella no. «Disculpe, señor», dijo ella, dando un paso al frente. «¿Qué acaba de decir?» «Me oyó», dijo el hombre. «Usted y su pequeño picnic pueden buscar otro sitio. Hay mucho espacio en el estacionamiento». Lena se removió en los brazos de Marcus. El ambiente se volvió denso. Entonces otra voz interrumpió. «Voy a tener que pedirle que se retire, señor». Una agente del parque se había acercado por detrás. Era joven, llevaba uniforme y parecía profundamente incómoda. «Esa familia tiene tanto derecho a estar aquí como cualquier otra», dijo la agente con firmeza. El rostro del hombre se puso rojo. «Voy a presentar una queja». «Hazlo», dijo el oficial, y luego se volvió hacia Marcus. «Señor, señora, lamento la molestia». Marcus asintió con los labios apretados. «Gracias». Pero el daño ya estaba hecho. El hombre se marchó, pero las escaleras permanecieron. Algunas personas parecían avergonzadas, otras compasivas,
pero a unas pocas ni siquiera les importó ocultar el juicio en sus rostros. Aliyah quería llorar, no por el insulto, sino porque Lena lo había oído. Ahora estaba completamente despierta, frotándose los ojos, susurrando, ¿qué quiso decir ese hombre? Marcus se agachó a su lado. Nada importante, cariño. Algunas personas olvidan cómo ser amables. Eso es todo. Lena parpadeó. ¿Somos malas? El corazón de Aliyah se quebró. Se arrodilló junto a ellos. No, cariño. Somos tan buenas. Somos más que suficientes. Esa noche, de vuelta en casa, Aliyah se sentó en la cocina mirando sus manos. No estaba enfadada. Estaba cansada. Cansada de demostrar. Cansada de actuar. Cansada de que le recordaran que, por mucho que sonriera, se vistiera bien o hablara con suavidad, algunas personas seguirían viendo solo su piel. Marcus se acercó por detrás y la abrazó por los hombros. No tienes que cargar con eso sola. Lo sé, susurró ella. Pero odio que Lena tenga que verlo. Él le dio un beso en la sien. Y también vio algo más. Vio a sus padres erguidos, tranquilos, elegantes, orgullosos. Aliyah se recostó en él, en silencio un momento. Luego susurró, siempre encontrarán un motivo para odiarnos. Entonces les damos aún más motivos para envidiarnos, respondió él. Porque lo que tenemos no les pertenece. Ella asintió lentamente. No era el picnic que habían planeado. Pero se convirtió en el momento que lo selló todo. El silencio entre ellos era más fuerte que los gritos que nunca llegaron. Habían pasado 3 días desde el incidente en el parque, y Aliyah no había regresado a casa de Marcus. No porque estuviera enojada, no porque tuviera miedo, sino porque no sabía qué hacer con la verdad que finalmente la había alcanzado. Estaba sentada en su pequeño apartamento, con las cortinas cerradas, la luz tenue apenas suficiente para proyectar sombras en el suelo. Su teléfono vibró de nuevo. Marcus. No contestó. En cambio, abrió su computadora portátil y volvió a hacer clic en el correo electrónico de la beca. No sabía que había recibido la oferta antes del picnic, pero en aquel entonces la había guardado como una fantasía. Ahora, se sentía como un salvavidas que no estaba segura de tener. Derecho a aprovechar la oportunidad. Johns Hopkins, matrícula completa. Una beca de investigación en salud pública pediátrica, Baltimore, a más de 965 kilómetros de distancia. Era el tipo de oportunidad con la que había soñado mientras trabajaba de camarera. En ese restaurante. Una oportunidad única, pero el precio era muy alto. Significaba dejar Atlanta, dejar a Lena, dejar a Marcus. Se le encogió el corazón porque esto ya no era solo una historia de amor. Era una historia de vida. Y esas no siempre terminan con un beso y un fundido a negro. Esa noche, Marcus llamó a su puerta. Cuando abrió, él no entró. Se quedó en el pasillo con una bolsita y una tarjeta. Hola, dijo en voz baja. Supuse que te vendría bien cenar. Ella sonrió levemente. Siempre traes comida. Él se encogió de hombros. Es lo único que sé ofrecer cuando no puedo arreglarlo todo. Ella se hizo a un lado y lo dejó entrar. No hablaron mucho mientras comían la pasta. Era un silencio denso, como ese silencio que espera a que alguien diga lo que ambos piensan. Finalmente, Aliyah respiró hondo. Conseguí una beca, Baltimore. Es la culminación de todo por lo que he trabajado. Marcus bajó la mirada a su plato. No se inmutó. No reaccionó como una parte de ella temía que lo hiciera. Lo sé, dijo. Vi el correo en tu nevera. No dijiste nada. Supuse que me lo dirías cuando estuvieras lista. Hubo una pausa. Quiero ir, dijo ella. Pero también me encanta estar aquí contigo, con Lena. Lo sé, repitió él, con voz más suave esta vez. Y por eso tienes que ir. Sus ojos se clavaron en los de él. ¿Qué? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con voz firme. No me debes nada, Aliyah.
Ya nos has dado más de lo que jamás esperé. Pero yo, la interrumpió con suavidad. No, no tienes por qué sentirte culpable por ser valiente. Mereces construir algo grande, algo que lleve tu nombre. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tengo miedo, susurró. Yo también, admitió él. Pero prefiero extrañarte cada día a saber que te quedaste por miedo. Extendió la mano sobre la mesa y le tomó la suya, cálida, familiar, de esa clase de consuelo del que no te alejas a la ligera. ¿Y nosotros?, preguntó. Él sonrió, triste pero orgulloso. No tenemos que saber aún cómo será, pero seguiré aquí. Quizá no en tu cama, quizá no en todas las cenas, pero animándote. Siempre. Ella asintió, con los labios temblorosos. Esto no es un cuento de hadas. No, dijo él. Es real. ¿Cuál es mejor? Más tarde esa semana, empacó su vida en 3 maletas. Lena llegó al aeropuerto con una sudadera amarilla, aferrada a un dibujo que había hecho. Una niña de palitos de pie junto a un avión, con cabello rizado y una gran sonrisa. Así vas a salvar el mundo, dijo con orgullo. Aliyah se arrodilló a su lado. Me extrañarás. Lena asintió. Pero papá dice que puedo seguir queriéndote aunque no estés a mi lado. Aliyah tragó saliva. Es un hombre inteligente. Marcus la acompañó hasta la puerta de embarque. No se besaron. No lloraron. Simplemente se abrazaron durante un largo rato, respirando todo lo que había sido y todo lo que tal vez nunca recuperarían. Al abordar el avión, Aliyah no miró atrás. No porque no le doliera, sino porque mirar hacia adelante finalmente le parecía algo que podía hacer. El horizonte de Atlanta se veía exactamente igual. Pero Aliyah no lo era. Bajó del tren con la mochila al hombro, una bolsa de lona en la mano y una serenidad en la mirada que no había visto un año atrás. El aire se sentía diferente, más cálido, tal vez. O tal vez ella simplemente era más fuerte ahora. Un año de noches de estudio, rotaciones en hospitales, clínicas de salud pública en los peores barrios de Baltimore. Un año demostrando que podía pertenecer a lugares a los que personas como ella rara vez eran invitadas. Un año de añoranza, añorando el olor a té dulce de la tienda de la esquina de la señorita Cheryl, añorando el crujido del piso del restaurante que solía fregar, añorando la voz de Lena por teléfono, siempre demasiado cerca del altavoz, añorando a Marcus. No habían hablado mucho. Unos cuantos mensajes de texto de vez en cuando. Una llamada de cumpleaños. Una foto de Lena vestida de superheroína para Halloween con un cartel que decía: La enfermera Aliyah es mi heroína. Era suficiente para mantener el hilo en pie, pero no suficiente para no sabía si aún era fuerte. Estaba parada afuera del mismo centro comunitario donde Marcus había organizado alguna vez colectas de alimentos gratuitos. Hoy, una pequeña pancarta colgaba sobre la puerta. Proyecto de equidad nutricional, gran inauguración. Solo se había enterado por un correo electrónico reenviado de su antigua mentora de enfermería. Ni siquiera incluía el nombre de Marcus, pero lo sintió en el estómago en él. Segundo en que vio el logotipo, 2 manos, una pequeña, una grande, ambas alcanzando la misma cuchara. Parecía esperanza. Adentro, la sala vibraba con música suave, filas de kits nutricionales cuidadosamente exhibidos y un pequeño grupo de periodistas y lugareños. Aliyah se movía lentamente entre la multitud, sin estar del todo lista para ser vista. Eso fue hasta que lo oyó. La comida es poder, pero solo si las personas adecuadas la usan. Su voz se giró. Marcus estaba cerca de él, frente, hablando con un semicírculo de donantes y reporteros. Vestía una camisa sencilla de botones, con las mangas arremangadas, seguro, tranquilo. Aliyah observaba desde atrás, con el corazón encogido.
No quería interrumpir. No quería que todo girara en torno a ella. Pero la vio. A mitad de la frase, sus ojos se encontraron con los de ella, solo un instante. El tiempo justo para que el mundo se desdibujara a su alrededor. Él no sonrió. Todavía no. Pero su voz se quebró un poco, lo suficiente para que ella lo supiera. Ella seguía importando. Cuando la multitud se dispersó, Aliyah dio un paso al frente lentamente, insegura. «Te ves muy bien», dijo con una leve sonrisa. Marcus soltó una risita. «¿Viniste?» Ella se encogió de hombros. «Oí que el director del programa es un blando con las mujeres inteligentes y con grandes sueños». Él sonrió con suficiencia. «Debe ser por eso que no dejo de pensar en ti». El silencio entre ellos esta vez no era denso. Estaba lleno. Lleno de todo. Lo que no necesitaban explicar. «Lo lograste», dijo ella, señalando con la cabeza las exhibiciones. «No lo habríamos logrado sin ti», respondió él. «La mitad de la fundación provino de tu investigación inicial. Tu nombre está en la carpeta de propuestas. Página 4. ¿En serio? ¿En serio?» Una pausa. ¿Y Lena?, preguntó Aliyah. Marcus sonrió. «Está atrás, atendiendo la mesa de los niños. Por cierto, sigue diciéndole a la gente que andas por ahí salvando el planeta». Aliyah apartó la mirada, con los ojos ardientes. «La extrañé. Y ella te extrañó», dijo él. «Yo también. Esta vez no». Le tomó la mano. No hizo ningún movimiento. «Simplemente deje que el espacio permanezca, honestamente». «Regresé para quedarme», dijo ella. «Me ofrecieron un trabajo en Grady a partir del próximo mes». «Eso es bueno», dijo Marcus en voz baja. «Muy bueno». Ahora estaban, uno al lado del otro, mirando hacia la terraza ajardinada detrás del centro. «No quiero apresurar nada», dijo ella. «Yo tampoco, pero si hay espacio en tu vida para mí». Se giró hacia ella, con la mirada fija. «Siempre ha habido espacio, Aliyah. Solo quería que tuvieras espacio para llenar el tuyo primero». Ella asintió, y esta vez, cuando él le tomó la mano, ella no dudó. Ella lo aceptó, no como una niña aferrándose a algo familiar, sino como una mujer que finalmente había regresado. No para ser salvada, sino para elegir. A veces la vida te da solo $5 y una habitación llena de gente que cree que eso es todo lo que vales. Pero lo que haces con esos $5 y en quién te conviertes en el proceso es lo que marca la diferencia. Aliyah no ganó porque alguien la rescatara. No se sintió completa porque un hombre rico la viera sufrir y pagara la cuenta. Se sintió completa porque se negó a dejar que esa noche definiera su valor. Porque siguió adelante por sí misma, por su futuro, por la vida que creía merecer. Incluso cuando todo le decía que no. Lo que sucedió en ese restaurante fue real. También lo fue. El dolor de la humillación pública. Las bromas susurradas. Las escaleras. El hombre que pensó que era gracioso dejarla plantada y con el corazón roto. ¿Pero qué vino después? Eso fue aún más real. Fue sanador, lento y silencioso. Fueron risas compartidas con un simple café. Fue una niña pequeña llamando a su familia cuando el mundo aún quería que se sintiera fuera de lugar. Y con el tiempo, fue su propia voz, firme en habitaciones que antes la aterrorizaban. En clínicas donde ahora se erguía con su bata blanca, guiando a madres primerizas, salvando bebés, educando a adolescentes que le recordaban a sí misma. No olvidó el dolor. No fingió que no había sucedido, pero no lo cargó como una herida. Lo cargó como una armadura. La verdad es que todos se quedan atrás en algún momento. Todos son humillados, olvidados, subestimados. Pero no todos convierten ese momento en una base sólida. Aliyah sí. Convirtió la vergüenza en fortaleza. Convirtió la ausencia en presencia.
y convirtió $5 en una historia que culminó en un jardín en la azotea con su nombre impreso en la investigación que alimentaría a cientos de niños como ella. Eso es lo que hace que esta sea una historia afroamericana que vale la pena contar. No porque termine en romance, sino porque comienza con resiliencia. Y si sigues escuchando, si sigues viendo, quizás sea porque algo dentro de ti sabe lo que se siente. Quizás te han dejado esperando en tu propia mesa, con la esperanza de que alguien apareciera. Quizás te han dicho que tu color de piel, tus ingresos, tu origen, tus sueños eran demasiado o insuficientes. Deja que esta historia te recuerde que no eres demasiado. No eres demasiado poco. Eres exactamente suficiente. Y no importa quién no aparezca, aún puedes elegir levantarte. Si esta historia te conmovió, sí, te hizo sentir comprendida, no te lo guardes. Dale al botón de me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza hoy y asegúrate de suscribirte a Historias Inspiradoras. Aquí te traemos historias reales de desamor y sanación. De personas que caen pero se levantan de todos modos. Y oye, deja un comentario. Cuéntanos el momento que más te impactó. Porque tal vez, solo tal vez, alguien ahí afuera también necesite escuchar tu historia. Recuerda, el mundo no necesita más personas perfectas. Necesita más personas honestas. Y las historias como esta comienzan con $5. Y un poco de valentía, pero no terminan hasta que tú decides que sí. Gracias por ver. Y donde quiera que estés hoy, recuerda esto, te mereces estar ahí.